Maikobanen Erugini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia del gran héroe Ereinion Finnelak Gil-galad, alto rey de los elfos Noldor en la Tierra Media. A pesar de su importancia, el personaje de Gil-galad no tiene un origen claro, porque Tolkien escribió 3 versiones distintas para su genealogía, que por fortuna su hijo Christopher nos explicó en los diferentes volúmenes de la historia de la Tierra Media, especialmente en el último, titulado Los pueblos de la Tierra Media. Allí se nos indica que en su primera concepción Gil-galad era llamado Luz de las Estrellas debido al resplandor de sus ojos, y que era hijo del rey Finrod Felagund de Nargothrond y una madre que primero era una elfa sinda llamada Meril que procedía de las Falas, pero que luego tanto su nombre como su procedencia fueron eliminados. Según esta versión, durante la Primera Edad, Gil-galad vivió en Nargothrond hasta que su madre se lo llevó a las Falas en una fecha que Tolkien modificó 3 veces. La primera era después de que Finrod le diera su anillo a Barahir, la segunda era cuando Finrod dejó Nargothrond para ir con Beren hacia Angband, y la tercera era después de la muerte de Finrod. No obstante, más tarde surgió la idea de que Finrod no tenía esposa, tal y como os conté en mi vídeo sobre él, así que Tolkien lo modificó todo y en una nota tardía escrita a lápiz hizo que Gil-galad fuera hijo de Fingon, diciendo que cuando Fingon se convirtió en rey tras la muerte de Fingolfin en la Dagor Bragollach, envió a Gil-galad a las Falas. Ese fue el origen que adoptó Christopher Tolkien en el Silmarillion publicado, si bien, muchos años más tarde, él mismo admitiría que eso fue un error, porque su padre en realidad pensó en Gil-galad como hijo de Fingon durante un tiempo efímero. Y es que la tercera y última versión sobre el origen de Gil-galad nos dice que era hijo de Orodreth, quien a su vez en esta nueva versión no era hermano de Finrod, sino hijo de Angrod y por tanto sobrino de Finrod. Según esto, Gil-galad era hermano de Finduilas, mientras que su madre era una elfa sinda de quien no tenemos el nombre, su abuela era una dama llamada Eldalote en Quenya y Edelos en Sindarin, y originalmente él no se llamaba Gil-galad, sino Artanaro en Quenya, traducido como Rodnor al Sindarin, y fue su madre quien le llamó Gil-galad. En este caso, la historia sería que Orodreth escapó de la muerte en la Dagor Bragollach mientras vivía en Dorthonion con su padre, y así llegó a Nargothrond, donde su tío, el rey Finrod, le acogió, lo convirtió en su senescal y su sucesor cuando él partió. Gil-galad estaría entonces con él en Nargothrond, y estaría también allí presente cuando Túrin se hizo con el mando del ejército. Lucharía también en la batalla contra Glaurung, en la que el reino se destruyó, y aún así Gil-galad pudo sobrevivir y llegar a la desembocadura del río Sirion, donde se convirtió finalmente en rey de todos los Noldor porque era el último descendiente varón de Finwë que quedaba vivo, con excepción de Elrond el medio elfo. Como resumen a todas estas 3 versiones sobre el origen de Gil-galad, podemos quedarnos con que la última concepción que tuvo Tolkien sobre Gil-galad es que él era hijo de Orodreth y nieto de Angrod, pero como no llegó a aplicar ninguno de los cambios que esto supondría a la narrativa existente, pues su origen no quedó claro. La conclusión final de Christopher fue que lo mejor sería dejar sin clarificar el linaje de Gil-galad. Por tanto, sabemos que Gil-galad era descendiente de Finwë, pero no sabemos exactamente cómo estaba emparentado con él, y no es necesario darle más vueltas. Por lo que respecta a sus nombres, Artanaro sería su nombre paterno en Quenya, Rodnor sería el mismo nombre traducido al Sindarin, Ereinion significa vástago de reyes y pudo ser su nombre materno, Gil-galad también pudo ser su nombre materno, o si no, pues fue el nombre posterior que recibió como título honorífico, que era en Sindarin y significaba estrella de resplandor, en referencia al resplandor de su cabello plateado, al yelmo, la malla y el escudo cubierto de plata y con estrellas blancas que llevaba en batalla, que brillaban desde lejos como una estrella a la luz del sol o de la luna y podía ser visto por los ojos de los elfos a una gran distancia cuando estaba sobre una colina. Y por último, también existe el nombre Finnelak, que por descarte debía de ser su nombre propio de elección personal, que escogió para sí cuando se hizo adulto. De todo esto, quizá lo más importante sea recordar que, si tenemos en cuenta que Gil-galad era descendiente de Finarfin y su esposa Eärwen en lugar de Fingolfin, entonces no tendría el cabello oscuro, sino que lo tenía rubio o plateado. Así pues, Gil-galad era un elfo noldo descendiente de Finwë que o bien nació en Aman durante la Edad de los Árboles y cruzó el Helcaraxe con la hueste de Fingolfin, o bien nació en Beleriand durante la Primera Edad, aunque en cualquiera de los dos casos no cabe duda de que era de los elfos más jóvenes que lucharon contra Morgoth durante la Guerra de las Joyas.
Durante la primera edad vivió probablemente en Nargothrond, pero en algún momento, antes o después de la destrucción del reino, viajó a la desembocadura del río Sirion y a la isla de Valar, quizá pasando antes por los puertos de las Falas o quizá yendo directamente desde Nargothrond. Una vez en la isla de Valar, construyó un último reducto de supervivientes elfos junto a Círdan, el carpintero de barcos, quien se convirtió en una suerte de padre o mentor para él, hasta que al fin la ciudad de Gondolin fue destruida, el rey Turgon murió, y como entonces Gil-galad se convirtió en el único varón que quedaba vivo descendiente de Finwë, pues se convirtió en el rey supremo de los Noldor en la Tierra Media. Poco después tuvo lugar la tercera matanza de elfos contra elfos que llevaron a cabo los hijos de Fëanor contra el pueblo de Eärendil y Elwing, en la que el rey Gil-galad y Círdan no llegaron a tiempo para ayudar, y fue tal la ruina del ataque que los pocos supervivientes que quedaban en la desembocadura del Sirion se unieron a ellos en la isla de Valar. Todo parecía perdido, Morgoth lo controlaba todo, pero Eärendil consiguió la ayuda de los Valar, se libró la guerra de la cólera, en la que Gil-galad debió de luchar, y Morgoth fue derrotado. La tierra fue anegada por el mar, y los pocos elfos que restaban y que no partieron al oeste se instalaron en Lindon, donde Gil-galad fundó un nuevo reino y bajo cuyas órdenes se encontraban Círdan, Celeborn, Galadriel y Elrond, siendo este último quien se convertiría en el escudero y el portador del estandarte del propio rey Gil-galad. Con ello dio comienzo la Segunda Edad, durante la cual el alto rey Gil-galad gobernó en el reino de Lindon de forma imperturbable. Siempre ofreció su amistad a los númenóreanos, destacando en particular la estrecha amistad que lo unió a Tar Aldarion, el sexto rey de Númenor. Pero el mal no había sido exterminado, sino que Sauron seguía vivo, y en el año 1200 se puso en movimiento. Trató de cautivar a los elfos y entrar en Lindon, pero el rey Gil-galad le expulsó, porque, si bien no sabía quién era, desconfió de su forma y sus intenciones. Entonces mandó mensajeros a los elfos de Eregion para prevenirles, pero no le escucharon, y ellos sí que dieron la bienvenida a Sauron, a causa de lo cual con sus enseñanzas se acabaron forjando los anillos de poder, para que luego Sauron forjara en secreto el anillo único en el Monte del Destino. Al darse cuenta de la traición, Celebrimbor de Eregion, negándose a obedecer a Sauron, entregó a Galadriel el anillo Nenya, mientras que los anillos Narya y Vilya los envió a Gil-galad. No obstante, el rey no pudo usar ninguno de ellos, porque de hacerlo, Sauron podría controlarle con el anillo único, así que Gil-galad entregó a Círdan el anillo Narya y él guardó el anillo Vilya. Casi enseguida empezó la guerra de Eriador, cuando Sauron atacó con su ejército y asoló Eregion. El rey Gil-galad respondió enviando a Elrond con un ejército y mensajeros a Númenor pidiendo auxilio, pero aún así, Sauron destruyó Eregion, mató a Celebrimbor, robó los anillos de poder que quedaban e invadió Eriador. Mientras Elrond resistía en Rivendell, el rey Gil-galad y Círdan aguantaron en Lindon el tiempo suficiente para que llegaran al fin los barcos de los númenoreanos en su ayuda, quienes expulsaron a Sauron de Eriador, y el ejército que asediaba Rivendell fue destruido entre Elrond y Gil-galad. Eriador quedó entonces limpia de enemigos, así que se celebró el primer concilio blanco de toda la historia, en el que participaron todos los grandes señores elfos y se decidió tener una fortaleza al oeste de Eriador, que sería Rivendell. Entonces el rey Gil-galad nombró a Elrond su vicerregente en Eriador, y además, es posible que fuera en ese momento cuando le diera el anillo Vilya. Durante los siglos posteriores, Sauron se centró en subyugar los reinos de los hombres al este y al sur de la Tierra Media, de modo que el rey Gil-galad pudo gobernar en paz durante mucho tiempo, pero al final Sauron acabó volviendo, con un poder tan inmenso que se proclamó rey supremo de toda la Tierra Media. Como respuesta a aquel acto, los númenóreanos le atacaron, le sometieron y le llevaron a su isla, donde Sauron acabó de corromperles. Surgieron entonces los númenóreanos negros, aquellos hombres de los Dúnedain que eran fieles a Sauron y que partieron hacia la Tierra Media. Pero debido al gran poder que tenía el rey Gil-galad, todos ellos fueron hacia el sur, instalándose en Harad y las zonas más meridionales del continente, en lugar de ir al norte. Cuando finalmente Númenor fue destruida y Sauron regresó a Mordor, descubrió que el poder de Gil-galad había crecido mucho durante su ausencia y ahora se extendía sobrepasando las montañas nubladas y el río Anduin, hasta incluso las fronteras del Bosque Verde el Grande. Además, los fieles de Númenor se salvaron y se dirigieron al norte, buscando al rey Gil-galad, y Isildur y Anarion llegaron a la desembocadura del río Anduin y fundaron el reino de Gondor, mientras que su padre Elendil llegó a Lindon y fundó el reino de Arnor. Surgió entonces entre los reyes Gil-galad y Elendil una gran amistad, como la de antaño entre Gil-galad y Tar Aldarion, y el rey de los elfos construyó para su compañero las torres de Emin Berait, donde Elendil dejó una Palantir que miraba en línea directa hacia la isla de Tol Eressëa.
Por desgracia, Sauron no tardaría en declarar la guerra a Gondor, y Gil-galad y Elendil entendieron que su enemigo les destruiría a todos uno a uno si no se unían contra él. Así pues, decidieron unirse en la última alianza, reuniendo una hueste de elfos y hombres tan grande que nunca se había visto ninguna semejante desde la Guerra de la Cólera. Ambos se encontraron en la torre de Amon Sul, se detuvieron un tiempo en Rivendell, cruzaron las montañas y fueron a Mordor. Entonces empezó la guerra, en la que se determinó que Gil-galad tendría el mando supremo. El primer acontecimiento bélico fue la batalla de Dagorlad, en la que es mencionada por primera vez a Eglos, la lanza que empuñaba Gil-galad, que blandía con tanto poder que, junto a Narsil, la espada de Elendil, sirvió para darles la victoria. Y a continuación, su ejército marchó sobre Mordor, asediando la fortaleza de Barad-dûr, en la que se encontraba Sauron. 7 largos años duró ese asedio, 7 años en los que sufrieron grandes pérdidas por fuego, flechas e incursiones enemigas, hasta que al fin Sauron en persona salió y luchó cuerpo a cuerpo contra Gil-galad y Elendil, y he aquí que ambos reyes murieron al mismo tiempo que mataban a su enemigo. En concreto, se nos cuenta que Gil-galad murió quemado debido al contacto con la mano de Sauron, que era negra y ardía como el fuego. Así pues, el alto rey Gil-galad murió como un héroe, pero al no haberse casado y no tener hijos, no dejó ningún heredero al trono, convirtiéndose él en el último rey supremo de los Noldor de la Tierra Media. Los elfos compusieron una balada en Quenya en su honor, que fue llamada La caída de Gil-galad, y sin embargo, su muerte no cumplió su propósito, porque Isildur no destruyó el Anillo Único, y Sauron no fue totalmente derrotado. Con esto termina la historia del rey Gil-galad, así que aquí termina también mi vídeo sobre él. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 libros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.